Un tema que persigue la ciencia, si se quiere, de sus orígenes, porque es un tema que en realidad no tiene que ver tanto con la ciencia, sino tiene que ver con los interrogantes de la humanidad. La longevidad, Nori. Oh, qué momento. Qué momento. Qué tema es. Bueno, pero vamos a tratar de romper un poco. ¿Cómo, no? Porque... La longevidad, ¿cómo? Es la primera pregunta que se le hace. Claro. De las 5W, el cómo es la más importante en este caso. En este caso, total. ¿A usted le gustaría, si le dieran la posibilidad, un genio, no hablemos de dioses, un genio, una genia? Así que frotamos la lámpara. Frota la lámpara, Nori, estás en el medio de una playa o un desierto, te encontrás una lámpara, bien, a elección entonces, elegís el escenario, seteás el escenario, y el tipo en la mina te dice, podés vivir 100 años, llegás sin ninguna enfermedad, sin ningún tema, ¿estarías dispuesta a decir que sí o decir, no, con 70, 75, 80 estoy perfecto, chau, me despido? No, para que hoy 80 no es tanto como... Bueno, después vamos a ver los promedios de vida que hay. No me imagino que la tecnología, porque es la tecnología... Hoy escuché una... Para que me ordene, porque... Claro, porque son muchas cosas que linkeo. A mí me gustan los paréntesis, después los cerramos. Que linkeo. No, el tema de que el deterioro de la carrocería, ¿entendés? Claro. Digamos, si uno no puede, si no puede caminar, si te duele todo, si no no sí, puedes mejor no pensar, vivir así, obvio. ¿Qué sentido tiene? Bueno, pero con lo que está soñando la ciencia en la actualidad, es justamente con un enfoque nuevo que es problemático si uno se lo pone a pensar, es muy taquillero, yo te lo voy a decir así y vos vas a decir compro. Hay un investigador de Harvard que dice esto, muy prestigioso, ¿eh? Sí. La vejez tiene que comenzar a ser pensada como una enfermedad. Escuchá, vamos con el próximo paso. Si es considerada como una enfermedad, la vejez quiere decir tiene remedio, que es tratable. Si es tratable, quiere decir en algún caso que es curable. Entonces la ciencia está comenzando a invitar a pensar en otro paradigma, que es un paradigma que invita justamente a combatir lo que la religión, la ciencia hasta el momento nos había explicado. La religión nos explicaba que después había otra vida, la ciencia nos explicaba que formamos parte de un proceso evolutivo que tenía un final. Se están comenzando a ver estas cosas. ¿Por qué? Básicamente porque cada vez avanzan más las terapias anti-envejecimiento. Y para entender qué son las terapias anti-envejecimiento, hay que entender qué es el envejecimiento. El envejecimiento básicamente es que se ponen viejas nuestras células. Nada más que eso, es decir, nosotros después lo que exhibimos es que tenemos canas en el pelo cuando nos ponemos un poquito más grandes, tenemos arrugas, es porque las células que corresponden a esa región de nuestro organismo se están poniendo cada vez más viejas. Ahora bien, el envejecimiento depende de dos cuestiones fundamentales, de cuestiones genéticas y de cuestiones ambientales. Las cuestiones genéticas tienen que ver básicamente con que hay genes que conectan directamente con la vejez. Hay un gen, por ejemplo, que si está mutado, se demostró que en muchas personas que tienen más de 100 años, hay un gen que señaliza, hay un gen que está relacionado con la insulina, con la producción de insulina que tiene el cuerpo, que si está mutado, indica que las personas van a ser grandes, es decir, que van a llegar a viejas si no media alguna cuestión, es decir, que van a ser longevas. ¿Qué quiere decir? Si está mutado quiere decir que cambia su composición original. Nosotros tenemos un paquete de genes en el cuerpo, tenemos muchísimos, a lo largo de la vida pueden ir teniendo algunas modificaciones. Si hay un gen muy específico que en general está relacionado con la producción de insulina de nuestro cuerpo, que a priori no tiene nada que ver la insulina con la vejez, si está mutado quiere decir que vamos a vivir más de la cuenta. ¿Y eso se produce naturalmente o se puede inducir? No, por ahora se puede inducir. Todo por ahora. Todo por ahora. En la ciencia es todo por ahora. ¿Cómo se puede saber? Ahí te hacen un estudio de sangre. Sí, te haces estudios de genoma completo, que ya se hacen en todos lados, de sangre o con una saliva. No te interesa. Te voy a explicar por qué. Porque si me da mal, ¿qué hago? Me angustio. En muchos casos, por ejemplo, en países desarrollados, como Estados Unidos, Europa y demás, no tienen problemas, básicamente. Se ofrece mucho esto, claro, de preguntarle a partir de una muestra muy chiquitita y te dicen las probabilidades que tenés de desarrollar cierta enfermedad. Si vos te la bancás, es mejor a veces no saber.
Es mejor a veces no saber, algunas veces es mejor saber, depende mucho de los casos. ¿Sí? No, y si no te pones como dice, cuando no sos es el caso hipocondríaco. ¿Se acuerdan de Angelina Jolie cuando se estirpó las mamas porque era mucho más probable de que tuviese cáncer porque su madre había muerto de cáncer? Pero en ese momento que fue como... Claro, no, por eso fue hace años, fue muy fuerte, pero es en base a esos estudios. Hoy lo hacen muchas mujeres. También hay otra cuestión que tiene que ver con lo genético, vinculado a la vejez y a la longevidad, que tiene que ver con el cáncer. Cuanto más grande te pones, más posibilidades tenés de agarrarte un cáncer. Hoy los números de cáncer son altísimos, es la enfermedad más grande, más importante, de mayor incidencia en el mundo. ¿Qué pasaba? Antes la gente no se moría de cáncer. Sí, pasa que ni te enterabas y en muchos casos el promedio de vida no llegaba. Te morías antes de cualquier otra cosa, porque tomabas agua en mal estado, cuando no había redes de agua potable, porque te agarraba una bacteria cuando no tenías antibióticos y un virus cuando no existían antivirales. Pero claro, como aumenta la esperanza de vida, hay más posibilidades. El cáncer es eso, es un desorden genético. Hay células que tienen que funcionar de una manera que comienzan a funcionar de otra distinta, ¿no? Y después algo que es una caja negra para la ciencia internacional, que cada vez que se produce un avance están todos festejando porque realmente no se sabe, que es el sistema inmune. No está muy claro todavía cómo funcionan nuestras defensas. De hecho, por eso, cuando les preguntamos a los científicos ¿por qué esta persona que tiene 90 años, todas las comorbilidades, tuvo COVID, una neumonía doble, todo, no le pasó nada y mi hermano que tenía 30 años era sano todo, falleció? Bueno, porque no se sabe cómo funciona en su totalidad el sistema inmune. No se sabe. Entonces vos tenés sistemas inmunes que funcionan mejor para determinadas afecciones, sistemas inmunes que funcionan mejor para otras, algunos son más fuertes, otros más débiles, digo, es medio como una caja negra. Y después tenés los factores ambientales. Yo cuando investigaba este tema le preguntaba a algunos especialistas, porque uno cuando busca longevidad lo primero que sale en Google es dieta mediterránea. Y lo primero que pensás es... Lo relacionan con la comida. Es humo, decís, pero tiene que ver la dieta mediterránea. Y fue rotundo esto. La dieta mediterránea es la que es alta en aceite de oliva, te recomiendan comer pescado, te recomiendan comer frutas y verduras. Y por nuestro seteo, las soluciones fáciles que vienen de la ciencia, uno tiende a desconfiar. Bueno, hablé con 4 investigadores y todos me dijeron, sí, la dieta mediterránea evidentemente hace bien. Eso está comprobado científicamente, no es chamullo. Comer bien es fundamental para la longevidad y para una longevidad de calidad. Siempre estamos hablando con el adjetivo ¿no? La calidad está detrás, por supuesto, porque si no, no tiene mucho sentido. Y esto es así porque en general se trata de grasas insaturadas, que son las que hacen bien al cuerpo. Las grasas saturadas, que son las que se recomiendan reemplazar, son las que hacen mal. Por eso es que vos cuando comes mal tenés menos chances de vivir largo. En general, si comes mal tenés menos chances. Ahora, hay mucha gente muy digamos, ¿a partir de qué edad se considera longevo y cuánto es? Esto depende de los índices que vos tomes, pero te voy a decir algo, para tener algunos parámetros y vos considerarlo, Nori, que sos la que decide. Sobre eso. Mi abuela tiene 91, es longevo. Es longevo. A ver, vamos a aparte ponerlo en claro. Está regia, mejor que yo, por lo menos en este momento de mi vida en el que yo me duermo sentada. El promedio de vida hoy en el mundo es 71 años. Uno podría decir... Es bajísimo. Bueno, ¿pero por qué? Piensen en sedentarismo, alimentación. No. Continente. Piensen en continente. Ah, claro. África tira para abajo el promedio, por supuesto, porque la gente la pasa peor, entonces vive menos. Claro. Se calcula que hacia 2050 ese promedio va a llegar a 77. Si todo sale bien, o sea, nunca vemos que todo sale bien, pero son las proyecciones que hace Naciones Unidas. Ahora bien, el promedio de vida en Argentina, por ejemplo, es 75 años ya. El promedio de vida en el país en donde se tiene un promedio de vida más alto es Japón. 84 años, en la actualidad. Ahí viven bastante. Bien, muchos bastante. Que superan los 100 años. Sí. La persona que más vive es española, ¿y cuántos años tiene? Que actualmente tiene vida, yo me fijé, cerré estos datos 108. hace 6 días. ¿Cuánto? No, 108. ¿Nori? 114. ¿Profe? Tengo la menor idea. Bueno, pero tira un número. Yo te juego cada vez que dice River Corinthians. Dale, tira un número. No.
116 años. Me estuvo cerca. Yo dije 108, modesto. 116 años y 144 días, ahora serán 150 porque, repito... Pero para ahí, ¿cómo está esa persona? Yo creo que debe estar harta de vivir. María Branchas Morera se llama, buscar. Yo no sé, española, ¿de dónde es? No sé. Vi un video de una persona que tenía 102 años, creo que decía, ¿y cómo vivís la vida? Ya estoy cansada, decía, ya no quiero vivir. Estoy cansado de vivir, decía. Y es verdad, claro, debe pasarte eso cuando vivís tanto. Pero 114, ¿cuánto dijiste? 116. Es una 116 y 144 días. Igual yo pienso, si mi abuela dura todo eso, genial, yo chocha, pero... No creo. De manera reciente nosotros estuvimos discutiendo esta cuestión que tiene que ver con la eutanasia, la ley de muerte digna. Argentina tiene una ley de muerte digna de 2012, pero la eutanasia sirve un poco para complementar eso, ¿no? Porque todavía no existe en realidad la muerte digna en Argentina. Sí existe en algunos países esta posibilidad de suicidio asistido. Mara Bravo lo contaba muy bien, ¿no? Suicidio asistido y demás. Este tipo de discusiones ayudan a pensar un tema que, como yo decía al comienzo de la columna, tiene que ver con un tema que la humanidad se discute hace tiempo. Las religiones, la ciencia, todo se estructuró en torno a la vida y la muerte. Y tiene que ver fundamentalmente, digamos, con eso. ¿Qué invita a pensar la discusión en torno a una ley de eutanasia? Bueno, dos cuestiones claves. Nosotros estamos hablando de cantidad, pero también hablar de calidad de vida, ¿no? Empezar a discutir la calidad de vida. Claro. Vos podés discutir la calidad de vida cuando tenés más o menos en claro y poder romper ese tabú de hablar respecto de la muerte. Como no podemos hablar tanto de la muerte porque nos causa en muchos casos incomodidad, porque no sabemos de dónde abordarlo, porque todos tenemos casos de gente querida que se murió, porque hay dolor y porque todo lo que ya sabemos, eso nos imposibilita a pensar de qué manera podemos gestionar mejor nuestra vida. Porque si uno supiera, imagínate que vos sabés, le quitaría un poco, digamos, la magia a la vida, ¿no? Pero suponete que vos sabés que más o menos vas a vivir 80 años. Bueno, probablemente, si sabés que vas a vivir 80 años y si tenés algún plan de vida y algunos objetivos... Nos falta Hernán con el Excel. Más o menos, uno podría planificar de una manera distinta. Esto lo decía mucho Péculo. Yo cuando hablaba con Ricardo Péculo, es alucinante este tipo. Es que invitaba justamente a decir, no estoy hablando del tanatólogo, uno de los fundadores de Paraná, de las cocherías, no estamos haciendo propaganda, hace mucho no hablo con Péculo, pero ojo, el tipo era docente de la Universidad Nacional de Avellaneda, daba cursos muy interesantes de tanatología, hablaba justamente eso, tenemos que comenzar a planificar la muerte. No hay manera de planificar la muerte si no tenemos muy en claro qué queremos hacer de nuestra vida. Entonces, ¿qué es lo que está viendo la ciencia ahora? Tenemos sociedades cada vez más envejecidas, nuestro mundo no está preparado para sociedades cada vez más envejecidas, tenemos que empezar a pensar en sociedades en donde la línea cronológica está totalmente desplazada. Nosotros lo vamos tirando medio en chiste, medio en broma, como ¿no? Cuando decimos, bueno, pero a los 40 recién sos joven, a los 60 recién estás armando tu vida. Bueno, es que se va corriendo esa línea. No es que uno no lo dice como si fuera una cuestión sensacionalista. Es algo que tiene que ver con el tiempo en que estamos viviendo. De la misma manera que la inteligencia artificial, que la robótica, que incluso que la pandemia, ¿no? Nos marcan los límites y nos van corriendo todo el tiempo de la frontera de lo que se puede, de lo que no se puede, de la vida y de la muerte, es que necesariamente se van transformando nuestras subjetividades con estos cambios. Yo pensaba justamente en esto, siempre que hablamos de vida y muerte, pienso en el libro este tan famoso de Saramago, ¿no? Las intermitencias de la muerte. El Nobel portugués lo que hace es crear un escenario, porque la ficción ya lo pensó todo, ¿no? Crear un escenario donde la gente se dejaba de morir. Y contaba todos los problemas que tenían esas sociedades porque la gente se dejaba de morir. Bueno, un buen interrogante que está sembrando la ciencia es, si nosotros en algún momento hacemos realidad este paradigma, que convertimos a la vejez en una enfermedad y si es una enfermedad es tratable y curable, ¿tenemos un mundo preparado para esa gente que va a vivir más o no lo tenemos tan preparado? Con calidad, ¿no? Por supuesto. Entonces me parece que son un montón de preguntas que tenemos que hacernos, que, insisto, siempre estos temas
que tienen que ver con lo científico, que tienen que ver con lo tecnológico, nos parecen lejanos, nos parecen que mejor discutamos ahora la coyuntura, que mejor preocupémonos por otras cosas, pero sepan por lo menos que en otras partes del mundo se están comenzando a discutir estas cosas y se están comenzando a discutir en serio, como se discuten este tipo de cosas, que es con fondos, que es con dinero. Si los países empiezan a poner dinero en este tipo de cosas es porque comienzan a estar interesados. Después va a haber tiempo para discutir quiénes van a acceder a esa vida eterna, si los que van a acceder a esa vida eterna quieren hacerlo, en qué condiciones lo van a hacer, y bueno, y un montón de cuestiones que giran en torno, digamos, a este tipo de cosas. Mientras tanto, no podemos olvidarnos que sigue rigiendo el mismo paradigma, ¿no? Vivimos una vida en que la muerte es una etapa fundamental, y si la planificamos, mucho mejor.